Los horarios de los barberos, ¿eh? Sí, es todo el día. Porque es todo el día. Sí. Todo el puñetero día, desde que amanece hasta que anochece. Y porque pones un límite. ¿Desde qué hora a qué hora? 11, 12 horas por ahí. Porque hay que trabajar. Porque los barberos hay que trabajar. No juegues al impostor mientras cortáis el pelo, ¿eh? El cliente se piensa que no vas tarde, pero vas un huevo de tarde. Por desgracia, en este país son unos ratas con el tema del corte de pelo, porque aquí todavía la cultura no es como en otros sitios, que hasta el más pobre paga dinero por cortarse el pelo todas las semanas. Aquí no, cuanto más apures, cuanto más barato sean las cosas, y eso no es así, porque al final luego todo el mundo quiere cortarse para salir de fiesta. Joder, yo he escuchado 1000 veces que 15 euros ya por un corte de pelo ya es una estafa, que ya tal. Yo no puedo estar cortando solo al que tiene dinero o a gente para redes sociales y dejar a la gente que lleva conmigo 6 años, que no tiene para darme 40 euros al mes en cortes de pelo, pues le dejas tirado. Pues se irá donde siempre, a la peluquería de la esquina de ahí que tenemos nosotros. En el día de mañana, yo qué sé, poder tener tu clientela y saber que les puedes cobrar un precio 100 euros. Y ya está, ya que le pique, que se arranque. ¿Qué es lo máximo que habéis estado cortando el pelo? Por ahí. Habrá sido el día que más. Yo a veces termino de cortar el pelo y digo, hostia, ¿he hecho esto? Digo, vale. Porque lo automatizo, lo siento muchísimo, esto le joderá a muchos barberos, pero muchas veces el corte... Vamos a hablar del pito de Raúl. ¿No quieres? No, las mujeres no son lo mío. Bienvenidos a Barbería al Desnudo, un podcast sin censura donde vamos a hablar, como el nombre indica, todo el sector de la barbería, desde precio, barbería internacional, personajes del sector y de nosotros mismos, que es por lo primero por lo que vamos a empezar para que nos conozcáis un poquito. Vamos a empezar por Darío. Yo soy Darío, tengo 23 años y como yo creo que casi empezamos la mayoría en la barbería, empecé conmigo mismo. Cuando era pequeño, tenía 16, 17 años. Y bueno, viendo las redes sociales, los degradados y tal, me empezó a llamar mucho la atención. Yo creo que el degradado es hoy en día lo que a muchos nos ha hecho empezar, o personalmente a mí. Y bueno, pues empecé haciéndome un poquito los cortecitos, los degradaditos, los taper. Y pues poco a poco la gente te va llamando, va diciendo, vente a mi casa. Es que yo creo que hemos empezado todos así. Vente a mi casa, vamos a cortarnos el pelo, vamos a tal. Y bueno, al principio no lo tenía como una cosa muy objetivo de querer ser barbero, sino que era un poco más hobby y lo hacía gratis, iba a sus casas. Perdía mucho tiempo, la verdad, hoy en día ya no lo haría, no lo recomiendo. Pero yo creo que es como hay que empezar, porque es cuando vas poquito a poquito perdiéndole el miedo a cortarte. Tienes a tus amigos que tienen confianza en ti, así que bueno, eso ayuda. Yo creo que todos necesitamos ese tipo de amigos al principio. Yo, mientras tanto, estaba estudiando, tenía un grado medio de imagen y comunicación que me gustaba. De hecho, iba a ser fotógrafo antes que ser barbero y DJ. Muchas cosas, sí, y editor, iba a hacer muchas cosas. Lo que ahora hace nuestro productor, pero ahora lo hace él. Y bueno, cuando el último curso no me saqué una asignatura, le mando un saludo a Ernesto, no me la saqué y justo al lado de mi casa hicieron una academia, que no voy a decir el nombre, pero me gustó. Y bueno, yo creo que ahí fue ya cuando empecé a tomármelo más en serio. Hice 6 meses que solo ya cortaba pelo, ya no, bueno, también es verdad que estuve trabajando alguno de esos meses, pero ya sí lo vi como con más profesionalismo, digamos, al sector de la barbería y me dediqué solo a ello. Y nada, aquí estamos, llevo ya 3 o 4 años desde entonces, estuve mucho tiempo cortando en mi casa, mientras tanto ya cobraba, empecé por 6 euros y luego lo subí a 8 y ya empecé a trabajar en barberías y aquí estamos, grabando nuestro primer podcast. Raúl, presentaciones. Pues yo soy Raúl, yo soy el barbero de 20 años. Yo empecé la cuarentena por la coña, simplemente, porque un colega me cogió y me dijo, ¿tú me cortas el pelo? Y yo le dije, sí, vale, te lo corto. Fuimos a su garaje y empecé a cortarle el pelo ahí. Y vimos que pues iba bien, no tan bien, pero iba bien y les empecé a cortar a todo mi grupo. Y seguí con eso. Y sigue. Sí. Seguí con eso y vi que me gustaba cortar el pelo y sí. Sí. Pero vamos, que terminé los estudios,
terminé la ESO y me metí a un grado medio de peluquería, en el cual aprendí a hacer ¿Rulos? Aprendí a hacer más cosas de chicas que de caballero, pero bueno, eso me demostró que quería seguir más en el mundo de la barbería que de la peluquería, porque no, las mujeres no son lo mío. ¿Qué pasa? ¿No te vas a cortar el pelo? ¿No ves ya las greñas que llevas? ¿Cuánto llevas? ¿6 días sin cortarte el pelo? Vente ya, Puxi. Pero bueno, yo seguí hasta que me echaron. Y ya no seguiste. ya no seguí. Seguía cortando en mi casa, pero ya cobraba. Yo empecé cobrando un poco más barato que Darío. Yo empecé con 2,50 €. Luego lo subí a 5 y demanda. Y seguí cortando en casa, seguí cortando, pero yo hubo un momento que dije, vale, pues tengo que ir a más. Empecé a buscar barberías y no daba, no encontraba. Y estuve a esto de dejar el mundo de la barbería. Pero de casualidad me contrató una barbería, no voy a decir el nombre tampoco, y aquí estamos. Soy barbero y estoy haciendo lo que me gusta. Doy el paso a mí. Perfecto. Luego haremos preguntas sobre sus presentaciones porque si bien veis, todavía no saben hablarle a cámara. Somos vírgenes, ¿vale? Son vírgenes de cámara. Pero bueno, yo empecé hace ya bastante tiempo, 2017 o por ahí, y yo empecé por las jajas porque estaba pasando cervezas en el Carrefour y me dijeron, ¿tú qué te haces tupé? Porque de ahí que lleve tanto tiempo en esto, todavía se hacía la gente tupés cuando yo empecé en esto. Y como me hacía yo el tupé y me arreglaba la barba, que me la arreglaba mal, pues dije, voy a sacarme un curso. Yo sí voy a decir el nombre, casualidad de que un barbero que en ese momento era reconocido, era el primo de mi madre, me recomendó ir a una academia que no me acuerdo el nombre. Vale. Y estando ahí, pues dije, coño, esto mola más que pasar cervezas y productos a chinos en el Carrefour. Digo, así que vamos a seguir. Y este barbero, que se llama Fernando Navarro, me cogió, me empezó a enseñar. Estuve 2 años en su barbería aprendiendo todo lo que hay que hacer y todo lo que no hay que hacer en el sector de la barbería, según lo que yo iba viendo. Y de ahí, pues, empecé a hacer domicilios porque dejé de trabajar ahí y automáticamente entré a una barbería donde también estuve otros 2 años, donde aprendí un montón y de donde es la gran mayoría de mi clientela y de la clientela que tenemos aquí en el local. Y seguidamente volví a dejarlo porque me pasaron unas circunstancias que tuve que aprovechar. Entonces estuve 2 años haciendo domicilios y hasta que me di cuenta ya, teniendo 26 años, que era hora de estabilizarse, montar un sitio seguro y aquí estamos, después de casi 3 años en el estudio. Y esa ha sido mi trayectoria. Muchas gracias, chicos. Bravo. Vamos a comenzar porque se han saltado cosas y son interesantes. Vamos a empezar por Darío, que es el primero que se ha presentado. ¿En cuántas barberías has estado? Oficialmente he estado en 3 barberías. Yo cuento más 2, que son esta que estoy actualmente, Desorden Estudio, chicos. Y otra que estuve en Móstoles, que es la primera, por así decirlo, en la que he estado ya 1 año seguido, en la que me he hecho barbero. Porque antes de trabajar en una barbería pensamos que somos barberos, pero no somos barberos, somos principiantes porque no tienes ni la soltura, ni el ritmo, ni la calidad muchas veces. La calidad puedes tenerla en casa porque los cortes pueden salir bien, tienes ahí tu estudio, tu foquito y tus cosas. Y la calidad, aunque yo lo veo a día de hoy y veo que he mejorado muchísimo, pero ya tenías tus clientes y hacías tus cosas que salían bien los cortes. Pero claro, yo ahí cortaba al cliente por hora, no tenía ni el secador enchufado, no quitaba ni los pelos, no les enseñaba el corte por detrás porque solo tenía un espejito, la luz era justito y necesario, tenía 3 máquinas contadas. Cuando tú ya empiezas en una barbería, yo creo que ya te haces experto, bueno, no experto, pero experto es cuando ya llevas 40 años a lo mejor haciendo este trabajo, pero ya te haces barbero, ya coges clientes cada media hora, ya aprendes a usar todo tipo de técnicas, en todo tipo de pelos, en gente que no tienes confianza con ellos, que no has hablado en tu vida, que eso al principio se hace... Yo me acuerdo de los primeros clientes que no tenía ni idea de quiénes eran,
que te sientes raro, porque normalmente estamos acostumbrados a cortar solo a los amigos. La primera en la que estuve ni la voy a contar, porque estuve 4 días, no entraba ni Dios. Le doy las gracias porque en ese momento querían confiar en mí, pero yo ahí vi que estaba haciendo más en casa que ahí. Ahí me tiraba 9 horas para nada, todo el día para nada, no iba a cortar a nadie. No, sinceramente estaba todo el día con el teléfono y viendo series en una tele. No. Entonces decidí seguir esperando para buscar otras barberías y bueno, hice pruebas en algunas otras, pero al final fue en Móstoles donde yo ya empecé y nada, y después estoy aquí y muy a gusto y muy bien y a seguir. Pero tus jefes siempre han sido barberos. Sí. ¿Siempre? Sí. Bueno, es verdad que el de la primera barbería era de todo, pero no sé lo que era. Sería un empresario que pues, estaba poniendo locales y algún pub y alguna cosa, pero con el anterior estudio que estuve trabajando sí era barbero, él cortaba también con nosotros y todo. ¿Y tú? Es que eso cambia mazo, tú, porque yo en la primera barbería con Fernando sí que era barbero, pero en la de aquí de Leganés no eran barberos. ¿Y qué eran? En plan, montaron la peluquería porque en plan, fue cuando justo el boom este de montarse 600 barberías en un año, creo que se montaron en España o algo así, o en Madrid, no sé en cuándo fue. Pero se montaron un huevo de barberías y los cabrones no eran barberos. ¿Qué pasa? Que la putada de tener un jefe barbero es que al final te exige muchas cosas para que aprendas. Cuando no es barbero, te exige cosas que él cree, pero no tiene ni puta idea de hacer nada, porque no sabe cómo es el protocolo de barbas, el protocolo de cortes. Cada peluquero que estábamos en la barbería cortaba de una manera diferente porque no había ¿sabes? No había nada que fuese estructurado por un barbero. Era todo a... He de decir que trabajé se me había olvidado, es que las cosas malas hay que olvidarlas. En Parque Sur, en una tienda la cual ya no existe, menos mal, que era de... A mí me contrataron como barbero, en teoría, pero no era como barbero porque el primer día empecé sin tener ni idea de experiencia de nada de eso, a hacer tratamientos faciales con cremas y cuando entraba algún hombre para cortarse el pelo se lo cortaba, pero el 90% del tiempo no hacía eso. Y encima tenía un jefe, que era un empresario, no había cortado el pelo en su vida obviamente, que me pedía hacer cortes o cortes con barba en 10 minutos. Me decía, no, aquí lo que importa es el dinero y fuera. Cosa que yo, a los que seáis barberos y os guste, no lo recomiendo porque no os vais a dar cuenta de que no valoran el trabajo, solo quieren dinero, da igual si sale bien el corte y si sale mal. Eso era horroroso. ¿Y cuándo estuviste en esa? Muy buena esa. Un mes y poco, y el peor mes y poco laboralmente de mi vida, sin duda. O sea, ya no solo del tema barbería, porque he trabajado en otras cosas en este tiempo, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero eso era horroroso. O sea, aparte de que tenías que obligar a la gente a entrar, tenías que echarles cosas que no valen para nada, que el precio era una cosa, yo qué sé, esto a la empresa le valía a lo mejor 5 euros una crema y te la querían vender por 200 y pico. Si a la primera decías que sí, o sea que no, te la teníamos que reducir a la mitad y así hasta que la compraras. No cortaba el pelo, además el corte de pelo ahí eran 20 euros, 8 euros con cejas más, 10 euros más la barba. O sea, se te podía ir el corte entero en 40 o 40 y pico euros. Y yo ahí era un chico que no tenía tampoco tanta experiencia. Hacía un corte decente y ya. No, eso era horroroso. Y además, tener un jefe que te está diciendo eso de que cortes el pelo en 10 minutos, no. Ya. Eso era horroroso. ¿Y vosotros por qué empezasteis? Pues yo empecé cuando se hacían cortes a tijera, porque yo empecé en el centro. Todo era tijera. Peine y tijera, peine y tijera. Degradados al cero no hice... Yo creo que el primer año hice 3 degradados al cero. Todo era peine, tijera, peine, tijera. Ah, ¿pero qué año es eso? Pues eso, 2017. Tutankamón. No Tutankamón, tampoco llevo tanto tiempo, pero al final vosotros empezasteis en casa con vuestros colegas que ya se hacían degradados. Yo empecé cortándole a los de la Universidad de las Comillas. Ya. No, yo al revés. Yo empecé a hacer cortes que no eran... A lo mejor sí es verdad que yo ya desde que he empezado casi siempre he usado máquina. Yo no he tenido que, como tal, la época de tener que hacer solo cortes a tijera. He hecho algunos y ya con el tiempo le vas pillando más confianza, porque en los primeros sí que estás... Claro, a ti ya te enseñan hoy en día con el degradado. Y una persona que te viene y te dice, no quiero degradado, es como dice, ¿y qué coño hago? O sea, pero ya con el tiempo sí lo he ido cogiendo más, pero yo siempre he sido ya con degradado, siempre. ¿Y cómo os enseñara el degradado? Porque vosotros aprendisteis a marcarlo con el cero primero. Sí. Marcáis el cero y luego vais subiendo. Había de todo, sí, con el cero normalmente. Yo no, yo empezaba 2, 1, 0,5, tal. En plan, de arriba a abajo,
No marcaba el 0, no pasaba el 2, limpiaba, marcaba el 0 y luego ya iba quitando líneas. No. Pasaba el 2, el 1,5, el 1, el 0,5 y así todo el rato, tú. Y encima yo no tenía peine de 0,5. No me dejaban usarlo. Eso, Era, bueno, abrir palanca iba a decir, pero lo mío no iba con palanca. Era el típico botoncito de aquí que haces... sí. Hasta que me compré la... Pues yo tengo que decir que aquí yo empecé entrando y no utilizaba el peine del 0,5. Yo lo empecé a utilizar aquí, Cuando... pero yo empezaba el degradado, en plan, yo iba con el 0,5 de la máquina. Yo no utilizaba el 0,5 del peine, ¿eh? Eso es por haber estado en Italia. Y Justo. bien. Porque estuve en Italia de Erasmus. estuvo en Italia, Es increíble. Allí el saharaui en Italia es un corte normal. Es un corte normal. Sí. ¿Sí? ¿El corte del del saharaui, futbolista? Sí. Nainggolan. No, normal que llevasen esos cortes allí. O sea, llevan unos cortes que dices, ¿qué es esto? Son pioneros en la peluquería, los italianos. ¿Y como tal? Si ahora tuvieras que hacer un corte sin el 0,5 de peine, Lo hago, Lo haces. pero es mucho más cómodo hacerlo con el hombre, peine. yo cuando empecé que era pequeño, que no tenías dinero para eso y tenía que comprarme un peine de 0,5 y 1,5, cuando yo lo descubrí dije, joder, pero si esto, si es el número que te falta, porque siempre faltaba uno, y digo, ¿esto qué es? Para quitar la puñetera línea. No, porque ahora, chicos, se hace con tijera. Se hace así. La tijera también es válida. Hazla así. Pero tú cuenta tu experiencia en Italia. Muy buena la Porque aquí experiencia. ninguno ha cortado fuera. No. A ver, mi jefe cortaba el pelo, o sea, cortaba muy bien, pero lo cortaba en 5 minutos. Tenía una máquina que no sé ni la marca de la máquina. No Mouser. No, es que no sé, era muy rara la máquina. Me la dejó probar y tenía mucha potencia esa ¿Con máquina. cable? No. Inalámbrica. Pero es que no me acuerdo de cómo la ha cargado. Es que no sé si iba por recarga o no. Pero es que no, la marca no me acuerdo. Pero te hacía el degradado, el corte en 5 minutos. O sea, el degradado y la parte de arriba. Igualmente, allí, la verdad, que los italianos tienen mucha confianza. A mí me dejaba, en plan, yo cuando tuve que empezar a cortar, cuando me dejaron cortar y demás, no me pusieron pega ni nada. Tardaba más porque al final, en mi jefe de allí, lo que digo, en 5 minutos ya te había hecho todo, 10 con barba, pero bueno, salían satisfechos. Lo que sí que es que unos cortes. ¿Pero cuánto cobraban en Italia? En Italia 25 euros el corte y creo que eran 38 con barba. Ya ves tú, para vosotros españoles. Sí, luego nos quejamos, Hostia puta, ¿eh? Es que es caro. Yo allí también igual. Creo que el corte que hacía... Yo creo que le cortaba a los universitarios a 15, porque era... ¿15 o 10? Ya no me acuerdo. Pero él cortaba a 21, 23 euros y ahora creo que lo tiene a 27 o algo así. Creo que lo tiene por ahí, por 20 y pico. ¿Dónde estabas antes? Claro, en el centro de Madrid, ya. flipas. Porque no, ahí el Leganés cobraba 10. Ya. Que es lo que siempre he estado cobrando hasta que en septiembre subimos los precios aquí. Y aún así sigue siendo barato. Sí, 12 sigue siendo barato. sí, no, estamos muy Que esto retrasados. estamos muy cabreados sobre este tema, que ya lo hablaremos. En un ratito Sobre lo los hablamos. precios. En un ratito hablaremos. ¿Tú en cuántas has estado? ¿En ¿Barberías? ¿Barberías? 2. 2. Claro, O sea, esta contando no, esta. si contando esta son 3. Pero esta no cuenta porque esta es la que monté yo. Contando esta serían 3. Y tú estuviste, aparte en Italia, aquí. ¿Cómo que aquí? En esta y en Italia. Bueno, Y en la de Italia, chicas. Y en la y de chicas, claro. O sea, que digamos, ya bien esta. Claro, en barbería de que haya estado de seguido y bien, ha sido aquí. No, llevas un año aquí ya, ¿eh? Sí. Parece poco, pero sí. Joder. ¿Y no te dio por aprender, o sea, no por aprender, sino por fijarte en ese estilo en Italia? Porque claro, yo por ejemplo, cuando yo estuve en esta en Móstoles, que he estado más tiempo, al fin y al cabo, cuando estás en un entorno que cortan de X forma, te acostumbras mucho a cortar de esa forma. Me refiero, a lo mejor a ti te hubiera dado por venir aquí a España y hacer todo así a pulso, 5 minutos. Es que a mí No te gustaba. no me gusta. A mí me gusta tener, pues, yo qué sé, por lo menos un tiempo con el cliente para que no se sienta que cojo, te corto, te depuro y te vas. Ya. En plan, al final dices, pues voy a pagar
12 euros para que me hagan así en 5 minutos y me tiren. Que haya gente que le gusta porque van con prisa y sí, demás, ya. pero yo creo que a mí en lo personal me gustaría que mi media hora, por lo menos, estuvieran conmigo con el pelo. En plan de que estuvieran bien. Ya. Es que en 10 minutos para eso trabajamos con cita previa. Claro. Para que sea media hora cada persona. Ya. Sí, que siempre hay alguno que tardas un poquito menos o alguno que tardas un poquito más. Pero sí, el tener que ir con la presión y corriendo. Nah, no, Si ya en media hora a veces tienes presión, yo personalmente, que soy un poquito más lento, ya voy estresado. Cualquier viernes que estás todo lleno y estás con el corte y entran 10 personas más y venga, impostor. Digo, joder, digo, media hora no me La da. verdad es que estas semanas la hemos jodido con lo del impostor No, el muchísimo, No juegues al impostor mientras cortáis el pelo. Hostia. Mentira, jugar mientras que cortéis el pelo, jugar al impostor es lo mejor. Porque el cliente se piensa que no vas tarde, pero vas un huevo de tarde. Vas un huevo de tarde, sí. sí, Y no sí. tarde hasta yo esta semana no jodas. Sí. Que entraba gente y estábamos ahí todo el rato pasándonos el móvil entre nosotros, el impostor. Venga, no sé, madre mía, tú Sí. qué mal. Entre- No vamos a dejar de hacer. Entre coger el teléfono y debatir y que te echen, porque a mí me echan siempre. Pero yo la verdad es que no tardo, ¿eh? No, yo de hecho bajo. Sí, tú lo estás haciendo más rápido que nosotros ahora. Pues yo Que no no. tiene sentido. Es que jugando al impostor... Yo es que me despisto mucho. Es que yo puedo hacer 2, 3 cosas a la vez. No, Hablar yo- no. Claro, eso te ha pasado por trabajar en peluquería de mujeres. Claro. Se me ha pegado. Sí, es verdad. Yo, por ejemplo, hablar y cortar a la vez. Si estoy porque yo tengo un problema. Si yo hablo, me concentro en hablar. Y si yo corto y quiero hacer el corte bien, hablar me cuesta más. O te puedo hablar, pero como en modo automático. Ya, pero al final... Entonces, si tengo que hacer las dos cosas al 100%, tardo más. Eso es hasta que te acostumbras a hablar ya y automáticamente... Yo a veces termino de cortar el pelo y digo... Termino y digo, hostia, digo, ¿yo he hecho esto? Digo, vale. A que le corto Porque el lo pelo. automatizo, lo siento muchísimo, esto le joderá a muchos barberos, pero muchas veces automatizo el corte, es lo que hay, te jodes, es lo que tiene tener tu propia técnica A ver, y ya está, ya que le pique, que se arranque. yo creo que todos automatizamos gran parte del corte. Cuando tienes tu propia técnica, porque muchas veces, en plan, la gente que no tiene su técnica y todavía está aprendiendo, tiene que estar pensando en qué hace. Estás pensando 100% en el corte. Claro, pero al final es eso, cuando Eso. ya haces un protocolo tuyo, ya de hacerlo tantas veces, ya es como cuando cuando cierras la puerta de tu casa, que sales y vuelves a subir porque dices, ¿tú, pero he cerrado? ya. Sobre todo como cuando tienes tu propia técnica de corte y cortas casi siempre a las mismas personas. Ahí ya es Claro, que... ahí sí, no, ahí ya claro. para arriba vamos. Es que tienes que hacer incluso hasta un poco de tiempo tú perdido para que no le tires en 10 minutos. Postureo. Claro. Eso es porque no hacemos lo del puntillismo para borrar las líneas. Ya, bro. yo como sí lo hago. Tengo que correr más, pero luego es verdad que es en el momento que más me concentro es para esos puntitos. Sí, ahí sí. Porque ya el resto del corte sí que lo hago muy automático. Además, ahora estoy haciendo menos puntillismo ahora últimamente. Y más particiones, ¿no? Sí, y estoy acostumbrándome a pulir más con la máquina al final del corte, porque hay muchas cosas que haces con la tijera las puedes hacer con la máquina y cosas que no haces con la máquina las tienes que hacer con la tijera. O yo, por lo menos ahora mismo, soy joven, todavía estoy encontrando mis fórmulas. Y ahora es verdad que últimamente estoy intentando pulir un poquito más con el 0,5 de la máquina y no usar tanta tijera. Pero si a mí me das 2 horas para un corte de pelo, las podría usar fácilmente. Sí, claro. O sea, no creo que me sobrara muchísimo tiempo. Si me pongo solo a pulirlo, yo creo que podría estar tanto tiempo. Ya, pero al final... Pero en media hora no puedes hacer eso, claro. Y tienes que intentar dar el mejor servicio posible en media hora. Porque si no, no se le es rentable. Exactamente. Si haces un corte cada hora y pico... Bueno, si ponemos otros precios, Claro, si ponemos otros precios podemos aumentar el tiempo. 100 euros, yo lo firmo ahora mismo. Pero por desgracia no se puede de momento. ¿Por qué no quieren? De Porque momento. no quieren. De momento. De momento. Vamos allá. De momento. Porque si hablásemos de eso... Mira. Estaba enseñándole la mejor peluquería de Leganés, Desorden Studio. En Buxi, donde podéis pedir cita. Enlace en todos lados. Por aquí. Yo sería mi fantasía, la verdad. En el día de mañana, yo qué sé, poder tener tu clientela y saber que les puedes cobrar un precio 100 euros o 80, 70 euros por un corte de pelo y tener tu hora y pico
con ellos y hacerles el completo, hacerles como si quieren un masaje en la cara. Algo con lo que tú te sientas cómodo trabajando, que a ellos les guste y que paguen un precio y poder hacer el servicio que tú quieres sin prisa ni presión, sería yo creo que el sueño de casi todos. Nah, sí, al final todo barbero quiere eso. Todo barbero quiere un servicio de 1 hora bien pagado, Exactamente. como hacen los, yo que sé, el body barber este. Sí. O gente así, que al final están 1 hora, hora y media, cobran $200 y ¿qué te haces? 4 clientes al día, 5 Sí, clientes al día. pero Ya, ganas- pero- Vamos. Pero claro, son En cuatro un Eso- corte ganas lo que rentables. ganan casi todos los barberos en un día. exactamente. En un corte. Pero al final eso es porque el Estado se lo permite, aquí no, Ya. por desgracia, que podemos hablar de ello perfectamente. Sí. Porque eso es barbería al desnudo. Sí, claro, Y barbero. política al desnudo. No, pero te crujen, en plan, te crujen. Entonces tienes que sacar mucha rentabilidad. La gente, por desgracia, en este país son unos ratas con el tema del corte de pelo, porque aquí todavía la cultura no es como en otros sitios que hasta el más pobre paga dinero por cortarse el pelo todas las semanas. Aquí no, cuanto más apures, cuanto más barato sean las cosas, y eso Ya. no es así. Porque al final luego todo el mundo quiere cortarse para salir de fiesta. Ya. Y todo el mundo quiere cortarse para entrevista de trabajo. Claro. Pero no todos quieren pagar 25 euros por un corte. Entonces no es justo. Se ajusta todo a eso. Sí, hombre, yo pienso lo mismo. Si en España hubiera otra cultura en tema de corte de pelo, porque, por ejemplo, tú te vas a Latinoamérica y la cultura de cortarse el pelo y el barbero se le respeta mucho. Y la gente se corta todas las semanas. Siempre hay alguno que se corta cada un poquito más. Pero aquí en España, hay gente que se corta el pelo 4 veces al año. Vale, que yo entiendo que hay gente que se deja el pelo muy largo, pero hay muchísima gente en el mundo, sobre todo en otros países, que aunque se dejen el pelo largo, si se hacen las patillas, si se hacen la barba, si se hacen un montón de cosas. Aquí en España noto que hay también por la moda que hay ahora mismo en los jóvenes, que es obviamente dejarse el pelo muy largo. Yo también lo llevo largo, no pasa nada, pero yo me corto el pelo. Yo me puedo cortar el pelo si quiero cada 4 días. Me puedo hacer el degradado, me puedo hacer 1000 cosas. Hay mucha gente que se corta el pelo cada mucho tiempo, que no quiere pagar más. Joder, yo he escuchado 1000 veces que 15 euros ya por un corte de pelo ya es una estafa, que ya tal. Yo pienso que cada uno se tiene que ver bien. Si uno se ve bien cortándose el pelo cada 3 meses, oye, mejor para él. Al fin y al cabo no te está gastando mucho dinero, ni tienes que mantenerte el pelo. Pero yo creo que la mayoría de personas que se corta el pelo cada 3 meses es o porque les da igual o porque son pequeños. Porque yo creo que en gente joven todo el mundo se quiere cortar el pelo cada semana o cada 2 semanas, creo Sí, yo. sí. Porque todo el mundo se quiere ir de fiesta y se quiere ver con el pelo cortito, aunque te hagas degradado al cero no, pero te lo quieres ver cortito. Sí, lo ideal sería cada 2 semanas. Las cejas, la barba, todo eso se nota un montón. Y aquí en España hay mucha gente que por ahorrárselo no lo hace. ¿Qué me refiero? No lo critico porque, bueno, cada uno que haga lo que quiera con su pelo y con su imagen. Pero nosotros que trabajamos de esto notamos la diferencia de cuando uno acaba de entrar a la barbería y cómo sale. O sea, es una persona diferente. Pero que esto es culpa de que no esté regulada la barbería, porque en este país no está regulada. Pues todo el mundo puede ser barbero, todo el mundo puede montar una barbería, Ya. todo el mundo puede cortar el pelo y Sí, nadie no. te va a decir nada. No es como tatuador. Ya. Tatuador, si estás en un estudio necesitas el higiénico sanitario, las vacunas al día, el no sé qué, el no sé cuántos. Pero para ser barbero tú pillas a una persona o le das una máquina y le dices, a cortar el pelo, y a cortar el pelo. Y así pasa, que hay tanta competencia que luego vendrá el típico y me dirá, no, bro, pues tienes que valórate y subes el precio. Sí, claro, sí. Sí, a mí me parece genial esa filosofía, pero es que mis chavales que se cortan aquí tienen de media 16 años a 20, muchos de ellos no trabajan, tienen que pedirle el dinero a sus padres y que les digo, no, tú no te puedes cortar el pelo conmigo porque eres un pobre de mierda. Ya. Pues no, pues hay que ajustarse, te jodes, es lo que hay. Y yo no puedo estar solo cortando a los 4, bueno, en mi caso que puedo cortar a cierta gente, pero yo no puedo estar cortando solo al que tiene dinero o a gente para redes sociales y dejar a la gente que lleva conmigo 6 años que no tiene para darme 40 euros al mes en cortes de pelo, Ya. pues le dejas tirado, pues se irá donde siempre, a la peluquería de la esquina de ahí que tenemos nosotros, que es súper buena, y se cortarán el pelo ahí y luego pues, Recomendado. pasará lo que pasará. Entonces algún peluquero tenía que joderse. Sí. No todos podemos ser guapos, ricos y famosos. A ver, es que hoy en día está muy de moda el tema de que hay que valorarse los barberos, que hay que vestirse bien, que hay que ir en traje y que poner el corte de pelo mínimo en 60 euros.
Ojalá, si es que yo creo que lo firmaríamos todos. Sí. Yo vengo en traje mañana mismo, si estoy cobrando 100 euros por corte de pelo, vengo en traje mañana. Y digo, no, el chándal es para los barberos malos. Pero el tema de subir los cortes de pelo es lo que estás diciendo tú. Pierdes el 80 o 90% de los clientes que tienes construidos si subes el corte más de 10 euros del tirón. Prácticamente, si subiendo 2 o 3 euros ya estás perdiendo un 25 o 30% de la clientela por 2 euros, imagínate si subes tanto. Pero es eso, la filosofía esa. En plan, el problema es que los barberos se creen que hay que subir el precio 10 euros. Y no hay que subir el precio 10 euros obligatoriamente. No. Y la mayoría de la clientela se piensa que si lo subes 10 euros eres un cabrón porque es demasiado caro. Y el problema es que yo entiendo que haya barberos que quieran creer que el mundo se rige por soy famoso guapo, corto el pelo cada hora y media y cobro X dinero. O sea, a mí me parece genial, siempre tiene que haber gente así. Y a ti me parece correcto que la gente piense que 25 euros es muy caro. Pero hay barberos que tienen que sacrificarse. Hay barberos muy buenos que se tienen que sacrificar porque la idea de ser rico, famoso, sí, es verdad, no, cabrón, pero es verdad. Todos los que estamos aquí, yo también podría vestirme de marca, ponerme a subir en redes sociales que le corto a X personas y dedicarme a hacer domicilios o montar un estudio en un piso y cobrar 30 o 40 euros. Pero el 80% de los chavales de Leganés ya no se cortarían el pelo conmigo. Y a mí eso me gusta mucho, ¿sabes? Y hay barberos que, por mucha calidad, que no digo que yo la tenga, o por muy tan barberos que sean, tienen que sacrificarse, porque para mí lo principal de una barbería, para mí, siempre ha sido el volumen de clientela, el trato con el cliente, el tener el salir, en plan, un barbero que corta a 5 personas, que tienen mucho dinero para pagar ese corte de pelo, salen por el Parque Sur y son una persona más. Yo voy por Parque Sur y saludo a gente, porque si no son clientes, han estado aquí acompañando amigos, si no conocen a no sé quién, a no sé cuántos, no porque sea famoso el Leganés, sino porque es lo que me mola, en plan, el barbero de barrio, que sea bueno, en plan, si escúchame, que hay un mito muy grande sobre la barbería, el que corte 1 hora y media, y nosotros, si nos das el mismo tiempo y al mismo cliente, vamos a cortar igual, sí, no va a haber diferencia. Que sí, que la única diferencia es que uno lleva las gafas de Versace y las zapatillas no sé qué, y yo visto de chándal, corto vestido de negro y soy un desaliñado. Es la única diferencia. Ahora, ¿de calidad de corte? Ya. Por desgracia, lo siento mucho, pero es lo mismo. Si tienes el mismo tiempo... Es la muchas veces. misma. Que le joda quien le joda. Ya. No, luego puede influir el usar tinta, no usarla, aquí no usamos. Aquí no usamos tinte. Yo tengo el tinte, pero yo no lo uso porque la mayoría de gente no te lo pide. Lo uso a lo mejor con alguien que tengo más confianza de vez en cuando, pero porque yo mismo quiero aprender a usarla en el futuro, porque, bueno, a mí sí me gusta un poquito más el estilo así americano. Pero son cosas que también la gente no te pide, que tampoco le puedes inflar luego mucho el precio al corte. No sé, yo creo que sí es verdad que todo negocio, cuando tú abres una barbería, obviamente empiezas en un precio y vas poco a poco escalando. Creo que tarde o temprano se subirá siempre un poquito el precio de todo, porque además todo sube, porque tú vas al supermercado y sube todo, vas a comprarte unas chuches, unos chicles, lo que sea, una cerveza y todo sube. Entonces, esto también es un negocio y es un sector de servicios, y si todo sube, si antes con 100 euros te hacías una compra y ahora necesitas el doble, pues en la barbería, por 2 euros más que cobremos, a lo mejor a nosotros también nos ayuda un pelín más, tampoco mucho más, no os penséis que, Justo. que 2 euros aquí te hacen rico, ¿eh? Vamos, seguimos en las mismas. El problema tampoco lo tienen esos barberos ni nosotros. El problema lo tiene que hay un descontrol sobre el sector de la barbería, que es que no hay nada, en plan, no te piden licencias de nada. No, ¿sabes? claro, si es que es verdad Al final que... aquí sí, entran los que entran, a hacerte las revisiones cuando lo abres, pero luego ya nadie viene a decirte, oye, ¿cuál es tu experiencia o qué títulos tienes de barbero? ¿Sabes de estas cosas? Nadie te lo dice. Si no sabes, puedes montar. ¿Qué revisiones pasas? Coño, no, a ver, yo es que no sanidad conozco. por tener lo del estudio de tatuajes, industria vino a hacer la revisión de la estructura para saber que fuese viable y que los planos eran iguales, y ya está, te vienen a hacer esas inspecciones, Ya está. te dan el ok y ya estás listo. Pero no viene una persona, no te hacen justificar que tú sepas hacer esto, ¿sabes?
Nadie te dice cuánto llevas cortando el pelo, ni demuéstrame con algo que puedes ser peluquero. Ya. O tema sanidad, tema... Claro, porque aquí todo es muy bonito, en plan, cuando la cuarentena pasó eso, nosotros 21% de IVA, somos un privilegio, pero a la hora de la cuarentena, cuando tuvimos que ser algo esencial, bien que fuimos los primeros en abrir también, no te jodes. No. Que yo me moría con la puta mascarilla. Los cojones. Nosotros no vivimos eso, por lo menos. Vosotros no vivisteis eso. Yo me hice una moicana en mi casa, eso sí. Fue mi primera moicana. Me la hice yo a mí mismo. Hostia. Pero ya está. Yo tuve que aprender a cortar el pelo otra vez. ¿Sí? Claro, Por el porque tema de la mascarilla. cuando la mascarilla la tenían puesta, claro, ya. tú cogías con el dedo así, pasabas tal, lo volvías a poner y todo el rato jugando con la mascarilla. Y cuando quitaron las mascarillas, pasó lo mismo. Ya era como el que hace así todo el rato con las gafas. Sí. Ibas a coger la mascarilla y no había nada. Se te había olvidado ya. Puta madre. Yo es que como en la cuarentena, en plan, después de la cuarentena solo cortaba amigos, pues la mascarilla. No, yo tampoco. En mi casa... Claro, así pasó que luego lo pegabais entre vosotros. Yo no cogí el COVID en ningún momento. Y, ¿Nunca? y tuve personas en casa con COVID y yo no lo cogí. Yo soy inmune. Oye, bueno, a mí eso me pasó, pero yo en teoría no lo cogí. Yo creo que lo habré cogido y habré sido... No me habré dado cuenta en algún momento. Porque en mi casa han estado mi familia con COVID. En un momento de joven hasta me llegué a besar con una chica que tenía COVID. Me hice la PCR y no lo cogí. No sé, yo... 2 PCR me hice y me salieron negativas, pero... Madre mía. Igualmente lo que decía de que la gente que no es barbera abren peluquerías y demás, luego con el tiempo se va viendo, porque terminan cerrando. La mayoría. La mayoría. Sí. Puedes ver ejemplos alrededor. Claro, la putada es que cuando las abren a un precio tan pequeño, tío. Ya, también. Es que por mucho que cortes mucho pelo, Claro, a veces no es ni rentable cortar el pelo a esos precios. justo. Que es que al final, por 10 euros la gente, yo ahora lo he subido de 10 a 12. A la gente no es consciente que esos 2 euros a final de mes son dinero. Claro. Son dineros que me hacen pagar el alquiler. Pero no te hacen rico. Pero no me hacen rico. Me dan mi pancita y ya está. Te alivian un poco, exactamente. Justo, pero no te hacen rico. Pero te alivian, te alivian. Pero si no es una locura, sería insostenible cortar a 10 euros y por eso estamos siempre abiertos. Ya. Porque al final es que no se puede cerrar. Porque cuando tú cierras no es que hagas cero, es que haces menos Ya. lo que hubiese facturado. Si tú haces una barbería ahora mismo y pones un precio de 5 euros cada media hora, ¿qué te vas a hacer? Es que te vas a hacer 18 cortes al día. Si estás tú solo, 18 cortes al día por 5 euros, es que vas a hacer nada. Es que nada, me refiero a final de mes no te queda nada realmente a ese precio. Entonces, yo creo que ahora mismo en Madrid, bueno, en España, un corte así, un precio medio, yo creo que está entre los 10 a los 15 euros actualmente. O sea, ya hay pocos sitios que veas, bueno, siempre hay alguno, pero ya hay pocos sitios que veas corte 6 euros, corte tal. Siempre queda, pero ya es muy poco común. Creo que ya está entre los 10-15 euros y en 10 años seguramente esté ya en torno llegando a los 20 de media, seguramente. Porque ya pasa en algunas zonas, sobre todo en Madrid Centro, como has dicho tú, ya hay cortes mucho más Sí, caros. en Madrid Centro no bajan de 20 euros. Claro. Los O cortes en de centros pelo. comerciales. En centros comerciales tampoco bajan de 20 euros el corte. Justo. Vamos a hablar del pito de Raúl. Perdón, del peine, de los clientes de Raúl. ¿No quieres? Un muy grande. Así. No, pero tenemos que hacer como una introducción de temas que vamos a tocar, que la gente pueda elegir también cuál es el tema de los primeros temas que quiere escucharnos hablar. Vale. Porque también es verdad que yo he estado en una academia de la cual prácticamente no me acuerdo, repercusión -0. Tú has estado bueno, lo tuyo no cuenta. Y tú, claro, tú has estado en una academia de las que ahora se consideran Y famosas, buenas academias famosillas, famosas. sí. Y de academias tendremos que hablar, ¿eh? Vamos. Tenemos que hablar de academias, tenemos que hablar de... ¿De qué más tenemos que hablar, chicos? La verdad es que academia es un tema salseo. Es que academias es un tema... Pues es que yo tengo está, aquí está apuntados. tan de moda. Vamos a ver de qué quiere la gente que hablemos. Tenemos que hablar de maquinaria, en plan tiendas de barbería, tema máquinas, tema tijeras, tema todo ese tema de utensilios y herramientas de peluqueros. Los cursos y las academias irán en el mismo tema, Vale. que hablaremos de cursos, formadores, porque como todos sabéis, pues
Ahí hay discusión. Luego tenemos que hablar también de las redes sociales, de los barberos influencers, los influencers barberos y todas esas movidas. Y de la... Bueno, lo de la ropa... No, es que no ligo, no, es que no sé qué. Mírate las greñas que llevas. ¿Cómo vas a ligar? ¡Córtate el pelo ya! Lo de la ropa Estamos lo todos hemos sacado. pensando en uno, ¿verdad? Lo de la ropa lo hemos sacado, ¿eh? Lo que pasa es que lo de la ropa lo hemos sacado así Ya, como... Sí, yo lo he sacado como un poquito, pero no he indagado Vamos a hablar demasiado. de cómo visten los barberos realmente y luego cómo salen en cámara. Vale. Sí, por ejemplo, nosotros ahora mismo salimos en cámara así, pero no cortamos Claro, yo el me he pelo puesto así. las zapatillas, pero estas zapatillas no me las pongo para cortar ni de coña. Yo Me sí. pongo las del Primark. Yo he de decir que uso mi día a día es parecido. Alguna sudadera, o sea, yo por ejemplo no me vengo con el outfit este del Zara Irte de fiesta, porque lo mancho. Justo. Pero es parecido, como voy ahora mismo es muy parecido a como suelo ir normalmente. Yo no. Y las zapatillas son las mismas. Yo es que ya solo puedo vestir normal pues los domingos, pero bueno, al final termino vistiendo lo mismo en la calle que en la barbería, pero en chándal, siempre. No, pues te tiras todo el puto día trabajando. Porque hay que trabajar. Porque los barberos Hay que trabajamos trabajar. todo el ¿Tú día. quieres dinero? Trabaja. Todo el día trabajando. Los horarios de los barberos, ¿eh? Esa es buena. Sí, es todo el día. Porque es todo el día. Sí. Todo el puñetero día. Desde que amanece hasta que anochece. Sí. Y parar. porque pones un límite. Y porque pones un límite. Digamos, que si de no aquí flipas. hasta ahora me voy. Porque si no, si es por gente y por citas, te pedirían cita hasta las 10, 11 de la noche. Y los días de Navidad y tal, habría gente de madrugada. O sea, Porque ¿qué es lo máximo que habéis estado cortando el pelo? ¿Desde qué hora a qué hora? Yo diría que 9 y pico hasta 9. Una cosa así, a lo mejor 12 horas. 11, 12 horas por ahí. Habrá sido el día que más. Yo sinceramente no sabría decirte, porque es que no sé si habrá sido en casa o aquí. Ya. Porque yo es que a veces tenía en casa una movida que daba cita a todo el mundo, pero no me acordaba de que tenía mucha gente y pues al final empezaba por la mañana y terminaba por la noche, pero bueno, Ya. lo que hay. Yo sí que he empezado a trabajar en horario de barbería de 10 a 8, irme a hacer domicilios y terminar a las 2 de la madrugada. Bueno, Inciso. Domicilios. Inciso. ¿Terminar a las 2 de la madrugada de cortar el pelo? ¿O de estar ahí? No, de cortar el pelo, de estar ahí más tarde. Ah. Claro, eso. Pero de cortar el pelo hasta las 2. Lo que pasa que esos domicilios suelen ser más lentos porque pues jugamos a la Play. El duro trabajo. El durísimo trabajo. Sí. No, pero no es en casa, no es en casa de estos, cabrón. Que también. Porque es verdad, el día este que se iban de fiesta estuve ahí hasta la 1 cortándoles el pelo. Pero bueno, eso es como no cortar el pelo, para qué mentir. Ya. A ver, también es, si lo haces, es porque, bueno, vas... Es que yo, por ejemplo, a X horas ya digo, ya no... Yo cuando empecé, a lo mejor sí me podía tirar 8 o 9 horas, pero digamos que sí lo llevaba un poquito organizado. De empiezo hasta ahora y hasta ahora más o menos acabaré. O yo iba hablando con la gente de 20 en 15, 20 en 10, más o menos. Pero cuando yo trabajaba en el otro lado, o aquí, por ejemplo, el otro día vino un señor, íbamos a hacer a las 7 ese día, y vino a las 6:50. Ah, el que tiene siempre vuelo. Sí, sí, ese. Pues yo a lo mejor en el otro sitio le habrían dicho sí, tal, pásate ya. Y ahí tarda más. Aquí es verdad que llevamos más orden y más, más organización en general. Porque si no, ahí es verdad que te podían dar. O sea, muchos días he salido 1 hora y pico más tarde ahí porque venía uno, venía el otro, pero no. Eso nunca. Si termináis a las 8, si a las 8 nos vamos y a las 7:45 entra una persona, no se la Ya atiende, no, bro. Sí, que lo veo bien, porque si no la gente se acostumbra Claro, a venir claro. a última hora o a venir sin cita. Y es verdad que eso, si tú quieres educar, digamos, a los clientes para que vengan a una cita y con una organización, lo que menos tienes que hacer es decirle a la gente, sí, tal, métete aquí a última hora, qué tal. Una cosa es un favor de vez en cuando a alguna persona que ya conozcas, que tienes confianza. Pero a un desconocido no, porque va a venir, ese señor pues ha venido 2 veces, como la primera vino sin cita, pues va a venir siempre sin cita. Señor, cójate el folletito. Que eso es algo que desde un primer momento yo hice aquí, ¿eh? Exactamente. Yo, a no ser que tuviese a lo mejor 1 hora entera libre y viniese Claro. alguien y tal, pues la atiendo. Pero yo, de normal, siempre ha sido con cita previa. Claro. Siempre con cita previa. Pues yo paso de que una persona se acostumbre a
tienes huecos y son 5 minutos. El típico de, no, si solo me tienes que hacer el degradado. ¿Y cuánto te crees que tarda en hacerte el degradado, desgraciado? Claro, sí, sí. Pero luego eso es mentira, porque luego dice, Claro. uy, pero de arriba está muy largo, Claro, ¿no? sí, sí, sí. Y de aquí no me sí, vas a sí. coger. Y luego quieres la barba y las cejas. Que sí, que y no, que tú no. quieres un servicio entero. Y No, que no. luego el que viene detrás, si tiene prisa, ¿qué? Claro. Porque Es para que eso ha pedido su cita. Es verdad que hay muchísimas barberías que trabajan por orden de llegada, no tienen citas. El que llega, llega, se corta y se va. Y el que va esperando y así. Hay gente, verdad, que trabaja así. Yo personalmente también creo que a mí me gusta más un poco el tema de cita previa, porque también tú te organizas. No es lo mismo una persona que te viene con un pelo y una barba que una persona que te viene con otro pelo y otra barba. Chicos, pues me da a mí que vamos a hacer un inciso este primer podcast para continuar en el siguiente, Vale. Vale. ¿vale? Parte 2. Así que chicos, si os ha gustado más, ya sabéis lo que tenéis que hacer, darle me gusta, comentar cuál de los tres es el más guapo y esas movidas. Y en el próximo podcast nos veremos. La idea será subir uno cada 15 días, ¿no? Hablando de A no ser que muchas cosas sobre estéis esto. desesperados y dices, más. A lo mejor algún día solo hablamos de fútbol. Entonces, a lo mejor un día ya no cortamos el pelo, nunca. O sea, ya solo somos podcateros. Nunca sabremos lo que puede pasar, porque esto es barbería al desnudo.